Imagina por un instante el peso de 15.000 pares de ojos clavados en ti, el rugido de una multitud que es un océano vivo de devoción, cada latido de tu corazón amplificado por un sistema de sonido que llega al último rincón de un coliseo. Eres el centro de un universo creado para celebrar el amor en la noche más romántica del año, y cada nota que sale de tu garganta es coreada por miles de voces que la sienten propia. ¿Qué poder en este mundo podría hacerte detener en seco? ¿Qué fuerza es tan abrumadora, tan urgente, como para silenciar tu propia voz, para interrumpir el himno que todos esperan, para congelar ese momento perfecto de fama y conexión? Esto no es un ejercicio de imaginación. Es la pregunta precisa que tuvo que responder un hombre una fría noche de febrero en la Ciudad de México, y su respuesta no se escribió con palabras, sino con un silencio que resonó más fuerte que cualquier canción. Juan Gabriel, el Divo de Juárez, en lo que debería haber sido la cúspide de un concierto triunfal en el Auditorio Nacional, bajó su mano y la música murió instantáneamente. Todo por una mujer. Una mujer anónima vestida de negro, hundida en la primera fila, cuyo dolor era tan palpable, tan denso, que cortaba la energía festiva como un cuchillo corta la mantequilla. Sus lágrimas no eran las de la emoción nostálgica que él conocía tan bien. Eran el llanto crudo y desgarrador del duelo reciente, de un alma que se creía perdida para siempre. Lo que se desarrolló en los siguientes 20 minutos trascendió por completo el ámbito del entretenimiento y se adentró en el territorio de lo sagrado, de lo terapéutico, de lo profundamente humano. Si te quedas conmigo y me acompañas a revivir cada detalle de esta historia, no solo vas a ser testigo de un acto legendario de bondad, sino que vas a comprender la mecánica emocional detrás de él. Vas a desentrañar por qué este momento se grabó a fuego en la memoria colectiva de una nación, como una simple canción puede servir de puente entre dos mundos, y de qué manera la empatía radical de un artista puede operar como un bálsamo milagroso para una herida que parecía incurable. Te prometo que, al final de este recorrido, no solo conocerás la historia, sino que sentirás su eco. Porque esta es la crónica de cómo Juan Gabriel usó su don más grande, no para alimentar su ego, sino para tender un cable a tierra al corazón electrificado por el dolor de una completa desconocida, y en ese proceso, iluminó una verdad universal, que el arte, en su expresión más pura, no es un lujo, es una necesidad vital para navegar las tormentas del alma. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, debemos sumergirnos primero en el escenario. No era una noche cualquiera. Era el 14 de febrero de 1989, San Valentín, y el Auditorio Nacional de México, ese gigante de concreto con forma de herradura, estaba hasta el último milímetro de su capacidad. El aire no solo olía a perfume y anticipación, olía a historia. Juan Gabriel estaba en medio de una serie de conciertos temáticos dedicados al amor, y la expectativa era tan densa que se podía palpar. Los boletos, agotados en un abrir y cerrar de ojos, eran el trofeo más preciado para parejas enamoradas, para corazones solitarios en busca de consuelo, para familias enteras que veían en sus canciones la banda sonora de sus vidas. La imagen era poderosa, el escenario, un derroche de luces y brillo, la banda, impecable en su traje, y él, Alberto Aguilera Valadez, transformado en el fenómeno Juanga, apareciendo entre humo y vítores ensordecedores. Su chaqueta, tachonada de lentejuelas, capturaba y refractaba cada haz de luz, convirtiéndolo en un faro humano. Abría la boca y de ella salía no solo melodía, sino una autoridad emocional que hipnotizaba. Cantaba, querida, amor eterno, hasta que te conocí, y el auditorio respondía como un solo organismo, balanceándose, llorando, riendo. Era la celebración perfecta del amor en todas sus facetas, el amor feliz, el amor perdido, el amor añorado, el amor reconciliado. En ese microcosmos de felicidad colectiva, sin embargo, existía un punto de singularidad, una anomalía emocional que no pasaría desapercibida para un ojo tan entrenado como el de Juan Gabriel. En la primera fila, justo en la barrera que separa el sueño de la realidad, se sentaba una figura que contrastaba brutalmente con el entorno. Una mujer, quizá rondando los 40 años, vestida con la elegancia severa del luto riguroso. Su traje negro no era una declaración de estilo, era una extensión de su estado interior, una segunda piel de pena.
Mientras a su izquierda y derecha la gente cantaba a pleno pulmón o se abrazaba, ella permanecía inmóvil, las manos entrelazadas sobre su regazo, apretando con fuerza un sobre blanco. Sus ojos, enrojecidos y vidriosos, miraban hacia el escenario, pero su mirada era translúcida. Atravesaba la figura reluciente del ídolo y se perdía en un lugar lejano, en un recuerdo dolorosamente vivo. Esta mujer era Patricia Morales, y su presencia allí era en sí misma un acto de valentía desesperada, el último recurso de un corazón que había dejado de creer en la luz. 3 semanas. Ese era el abismo temporal que separaba a Patricia de la vida que conocía. Hace apenas 21 días, su mundo, construido con paciencia y amor durante 18 años, se había desintegrado sin previo aviso. Su esposo, Roberto, un hombre aparentemente saludable de 42 años, se había acostado después de cenar y hablar de planes para el fin de semana, y nunca más despertó. Un infarto masivo y silencioso se lo había llevado mientras dormía, dejando a Patricia no solo con una cama vacía, sino con un futuro que de repente carecía de todo sentido. El duelo, ese proceso íntimo y caótico, la había tomado de una manera particular, la había encerrado en un mutismo absoluto. Amigos y familiares acudían con comida y palabras de consuelo, pero ella las recibía desde detrás de un cristal emocional impenetrable. Las frases hechas, todo pasa, es ley de vida, fuerte lo que Dios nos manda, le sonaban huecas, insultantes incluso. Ninguna palabra podía nombrar el vacío atronador que Roberto había dejado. Sin embargo, en ese aislamiento autoimpuesto, había una sola cosa que lograba filtrarse, y era, irónicamente, la fuente de su mayor dolor, la música de Juan Gabriel. Porque las canciones del divo no eran solo música en la vida de Patricia y Roberto, eran los cimientos de su historia compartida. Roberto, con una voz que desafinaba con entusiasmo y sin remedio, había convertido cada efeméride, cada domingo perezoso, cada momento trivial, en una oportunidad para un concierto privado. No tengo dinero, era su confesión alegre de que la había conquistado sin bienes materiales, solo con ternura. Hasta que te conocí, sonaba cada aniversario, interpretada con una solemnidad cómica que a ella la hacía reír hasta llorar. Y los domingos, sin falta, movían los muebles de la cocina y bailaban un vals torpe y maravilloso al compás de «Querida». Esas canciones eran el adhesivo de su felicidad cotidiana. Ahora, tras la muerte de Roberto, se habían transformado en instrumentos de tortura. Cada acorde que salía de la radio era una puñalada, cada letra un recordatorio cruel de lo que ya no existía. Patricia las evadía, cambiaba de estación, salía de las tiendas comerciales, se tapaba los oídos. Hasta que, la noche anterior al concierto, algo dentro de ella se quebró de una manera diferente. No fue la nostalgia lo que la movió, ni el deseo masoquista de sufrir más. Fue una urgencia visceral, casi física, de confrontar al monstruo de frente. De ir al lugar donde esa música vivía en su estado más puro, más poderoso, y plantarse allí. ¿Qué pasaría? ¿Colapsaría por completo? O tal vez, por algún milagro, encontraría un fragmento de paz. No lo sabía. Con una determinación fría, usó una parte de sus ahorros para comprar el boleto más caro, el de primera fila. Y luego, en la soledad de su recámara, escribió. Escribió una carta dirigida a Juan Gabriel, no al ídolo, sino al compositor, al testigo involuntario de su amor. En ella, le contaba sobre Roberto, sobre sus domingos bailados, sobre su voz terrible y su corazón infinito. No esperaba que él la leyera, probablemente ni siquiera sabía cómo hacérsela llegar. Escribirla fue simplemente un acto de sacar el dolor del pecho y depositarlo en un objeto tangible. Así, armada con su vestido negro y su sobre como un escudo frágil, Patricia se sumergió en el mar de celebración del Auditorio Nacional, una isla de pena absoluta en un archipiélago de alegría. Desde la perspectiva del escenario, Juan Gabriel tenía una visión panorámica de la emoción humana. Con 3 décadas de carrera a cuestas, había desarrollado un sexto sentido para leer a su público. Podía distinguir entre el llanto de la emoción alegre y el llanto de la catarsis dolorosa. Había visto miles de rostros bañados en lágrimas, las de la abuela que recordaba a su esposo, las de la joven con el corazón roto,
las de la pareja que se reconciliaba siempre en mi mente. Pero lo que captó su mirada en el rostro iluminado por los reflectores de Patricia fue una señal distinta, un patrón emocional que reconoció de inmediato porque lo había vivido en sus propias carnes. Era la textura del dolor puro, intransigente, del duelo fresco que aún no ha encontrado un lenguaje, que solo puede expresarse a través de un quebranto físico. Juan Gabriel conocía esa textura. La pérdida de su madre, Alberta, el pilar fundamental de su existencia, había sido una herida que nunca cicatrizó del todo, una fuente de dolor que alimentaba algunas de sus composiciones más desgarradoras. En el rostro contraído de esa mujer, vio un reflejo de su propia orfandad. Y en ese instante preciso, mientras entonaba los versos de «Querida, qué ganas de quererte, qué ganas de abrazarte», la ironía se volvió insoportable. Allí, cantando sobre el anhelo de un amor ausente, tenía frente a sí la encarnación física de ese anhelo en su estado más desesperado. Su propia música, en lugar de aliviar, estaba amplificando la agonía de esa desconocida. Fue entonces cuando la cabeza del artista y la del hombre sintieron lo mismo. La conexión fue instantánea, visceral. Sin siquiera pensarlo, en un acto de puro instinto compasivo, levantó la mano con un gesto firme y autoritario. La banda, entrenada para seguir sus mínimas señales, se detuvo en seco. La guitarra cayó a mitad de un rasgueo, los teclados se apagaron, la batería congeló su ritmo. El sonido, esa columna sonora que sostenía la noche, se evaporó, dejando a su paso un silencio repentino, enorme, cargado de una confusión palpable. 15.000 personas contuvieron el aliento en unísono. ¿Fallo técnico? ¿Problema de salud del artista? ¿Parte del show? Juan Gabriel no ofreció una explicación inmediata. Con el micrófono inalámbrico en la mano, caminó con determinación tranquila hacia el borde del proscenio. Se agachó, doblando su espalda con elegancia, y rompiendo la barrera invisible entre el escenario y el público de la manera más íntima posible, dirigió su mirada y su voz, ya amplificada por el silencio, directamente a Patricia. «Señora», dijo, y su tono no era el de un divo, sino el de un vecino preocupado, suave pero nítido en cada rincón del auditorio, «¿está usted bien? La veo sufrir. Dígame, ¿hay algo en lo que yo pueda ayudarla?» En ese instante preciso, el contrato tácito del concierto se rompió y se reescribió. Ya no era un monólogo del artista hacia una masa amorfa, se había transformado en un diálogo íntimo, amplificado a escala monumental. La pregunta, sencilla en su formulación, fue un rayo de humanidad cruda que iluminó la parafernalia del espectáculo. Para Patricia, fue como si la sacudieran de un sueño profundo y doloroso. Ver a esa figura casi mitológica, reducida a un tamaño humano, a escasos metros de distancia, mirándola a los ojos con una preocupación que no podía ser fingida, hizo añicos el caparazón de aislamiento en el que vivía. El dolor, contenido a presión, encontró una válvula de escape. Los sollozos, que hasta entonces había intentado contener, brotaron con una fuerza incontenible, convirtiéndose en el único sonido en el vasto silencio del Coliseo. No podía articular palabras. Entre gemidos, su mano, temblorosa, buscó en el pequeño bolso que llevaba. No dijo nada, simplemente extendió el brazo, ofreciéndole el sobre ya arrugado por la tensión de sus dedos. Juan Gabriel, sin la más mínima vacilación, se inclinó un poco más y lo tomó. No fue un gesto rápido o protocolario. Lo hizo con una delicadeza reverente, como si estuviera recibiendo un objeto sagrado. Lo sostuvo un momento, sintiendo su peso simbólico, y luego, con un movimiento consciente, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta brillante, justo sobre el pecho. Era un acto de custodia, de darle un lugar seguro. «Mi esposo». Logró articular Patricia entre lágrimas, y su voz quebrada, captada por el micrófono que Juan aún sostenía, se expandió y llegó a oídos de cada una de las 15.000 personas, creando una intimidad colectiva nunca antes experimentada. Murió. Hace 3 semanas. Se llamaba Roberto. Él me cantaba sus canciones. Esas pocas palabras, crudas y cargadas de un universo de significado, pintaron un cuadro completo para cualquiera que escuchara.
Juan Gabriel asintió lentamente, como si cada sílaba confirmara lo que su intuición ya le había dicho. ¿Cómo se llamaba, señora?, preguntó de nuevo, aunque ya lo sabía. Quería oírlo otra vez, quería que el nombre resonara en el espacio. Roberto, repitió ella, y ese nombre, común y a la vez único, se convirtió en la clave de todo lo que siguió. Con esa información, Juan Gabriel se incorporó. Su postura cambió. Ya no era solo el intérprete. Se transformó en una especie de sacerdote secular, un guía para una ceremonia que nadie había planeado. Volvió al centro del escenario, y ante la mirada atónita, expectante y ahora completamente entregada de la multitud, redefinió el propósito de la velada. Señoras y señores, comenzó, y su tono era solemne, paternal, profundamente serio. Esta noche, todos vinimos aquí con una idea, ¿verdad? Vinimos a celebrar el amor. A cantarle al amor, a recordar amores, a soñar con amores. Pero el amor. El amor tiene muchas caras. A veces el amor es alegría, a veces es nostalgia. Y a veces, el amor duele. Duele tanto que parece que no vamos a poder soportarlo. Esta señora que tenemos aquí enfrente, que se llama Patricia, acaba de perder a su esposo Roberto. Un hombre que, me acaba de decir, le cantaba mis canciones. Y yo pienso algo, yo pienso que Roberto, desde donde esté, nos está escuchando esta noche. Que no se ha ido del todo. Así que, si ustedes me lo permiten, vamos a hacer algo diferente. Vamos a cambiar por un momento el programa. Esta primera canción que voy a cantar ahora, no la voy a cantar para ustedes. Se la voy a cantar a él. A Roberto. Para que Patricia sepa, y para que todos nosotros lo recordemos, que el amor verdadero, el de veras, no se acaba. No se va. Solo se hace silencioso, se hace memoria, se hace eterno. Lo que brotó de sus labios a continuación fue una versión de Amor Eterno, que trascendió por completo la canción como producto musical. No fue una interpretación, fue una invocación, una dirección deliberada de energía emocional. Juan Gabriel no cantaba sobre un amor eterno abstracto, cantaba hacia el amor eterno muy concreto que había existido entre Roberto y Patricia. Cada mirada que dirigía a la primera fila, cada pausa dramática, cada modulación de su voz, estaban imbuidas de una intención específica, validar la enormidad de esa pérdida y, al mismo tiempo, elevarla, darle un marco de belleza y trascendencia. No hubo mensajes baratos de todo va a estar bien o el tiempo lo cura todo. Al contrario, al cantar amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo con una convicción conmovedora, estaba reconociendo la profundidad del vínculo y sugiriendo que la separación física era solo eso, física, pero no espiritual. Para Patricia, sentada allí, las lágrimas siguieron fluyendo, pero algo en su química interna comenzó a cambiar. Ya no eran solo la expresión de un vacío insondable, se mezclaban con una sensación nueva, la de ser vista. Verdaderamente vista. Alguien, una figura de proporciones míticas, había percibido la magnitud de su dolor y, en lugar de apartar la mirada, la había puesto en el centro del universo. Le estaba dando forma musical a su duelo, estaba diciendo, a través de la melodía, tu dolor es real, es inmenso, y es tan válido que merece ser el protagonista de esta noche. La audiencia, por su parte, comprendió intuitivamente el pacto. No hubo murmullos de descontento, ni toses de impaciencia. Un silencio reverencial, solo roto por suspiros colectivos y el llanto contenido de cientos que, al ver la escena, conectaron con sus propias pérdidas, llenó el auditorio. El concierto había realizado una mutación alquímica, de evento de entretenimiento masivo a experiencia comunitaria de duelo compartido y consuelo colectivo. Juan Gabriel, sin embargo, era un maestro de las emociones y sabía que un solo momento catártico, por poderoso que fuera, no bastaba para sanar una herida tan profunda. Era necesario construir un puente más sólido. Después de la última nota de Amor Eterno, que se desvaneció en el aire cargado, se acercó de nuevo al borde del escenario. Su tono ahora era más conversacional, más íntimo. Patricia, dijo, usando su nombre por primera vez, personalizando aún más la conexión, dígame una cosa,
para conocerlo un poquito mejor a Roberto, ¿cuál era la canción mía que más le gustaba? La que más le cantaba. Ella, tras un segundo de sorpresa por ser directamente interpelada, encontró una fuerza que no sabía que tenía. Secándose las mejillas con el dorso de la mano, respondió con una voz aún temblorosa, pero más clara: no tengo dinero. Siempre decía que esa era su historia. Que llegó a mí sin un centavo, pero con el corazón tan lleno que no le hizo falta nada más. Una sonrisa genuina, cálida, se dibujó en el rostro de Juan Gabriel. Asintió, como si esa respuesta lo llenara de alegría. Claro que sí, exclamó. Y entonces, hizo algo de una magia espontánea y pura. Le hizo una seña a sus músicos y comenzó los acordes alegres y reconocibles de No tengo dinero. El público, por inercia, empezó a animarse, pero Juan Gabriel levantó de nuevo la mano, pidiendo calma. Cuando llegó al primer coro, en lugar de cantar la letra original, improvisó. Su mente de compositor, siempre alerta, creó versos nuevos en el acto. Roberto no tenía dinero, ni nada que dar, pero tenía un amor tan grande que a Patricia supo conquistar. Y en su cocina, los domingos, bailando se quedó, con una canción y un corazón que todo lo ganó. Fue un acto de creación en tiempo real, un homenaje personalizado que transformó una canción popular y desenfadada en un himno íntimo y conmovedor. La gente no solo lo escuchaba, era testigo de un milagro pequeño, el arte moldeándose al instante para sanar. Luego vinieron más canciones, seleccionadas con la precisión de un terapeuta musical. Querida, pero ahora dedicada explícitamente a la extrañanza de Patricia. Hasta que te conocí, como celebración del día en que ella y Roberto se cruzaron. Cada pieza era un peldaño más en un proceso terapéutico improvisado pero profundamente efectivo. Sin embargo, el gesto más audaz, el que solidificaría para siempre la leyenda de esa noche, estaba por llegar. Casi al final de esta secuencia especial, Juan Gabriel extendió su mano hacia Patricia, con la palma abierta, en un gesto inequívoco de invitación. Suba, le dijo, con una voz firme pero suave. Suba al escenario, Patricia. Por favor, comparta este momento con nosotros. El pánico fue instantáneo en el rostro de Patricia. Ella era una mujer de luto, anónima, que había venido a esconderse en la multitud, a sufrir en un anonimato respetable. Ahora la invitaban a exponerse bajo los reflectores más brillantes, ante una multitud que la observaba con una mezcla de curiosidad y empatía. Se sintió abrumada, fuera de lugar. Pero la mirada de Juan Gabriel no era una sugerencia que se pudiera rechazar fácilmente. Era una invitación firme, segura, que transmitía un mensaje claro: confía en este proceso. Confía en mí. Titubeante, con las piernas débiles, Patricia se puso de pie. Un técnico, alerta, apareció a su lado para ayudarla a subir los pequeños escalones laterales. Y de repente, allí estaba. Parada en el mismo plano de madera que su ídolo, bajo el calor abrasador de las luces, sintiendo el peso de miles de miradas. La vulnerabilidad podría haberla paralizado, pero Juan Gabriel no la abandonó. Inmediatamente se acercó, la tomó del brazo con suavidad, transmitiéndole seguridad. Luego, se dirigió al público, pero esta vez presentándola no como una espectadora afligida, sino como una embajadora, una figura simbólica. Amigos, les presento a Patricia, anunció, y su voz tenía un tono de profundo respeto. Y esta noche, ella no está aquí solo por ella. Ella representa a cada uno de ustedes que ha tenido que despedir a alguien amado. A cada corazón que late hoy con un pedazo menos, pero también con un amor más grande. Ella nos recuerda por qué estas canciones existen. Luego, girándose completamente hacia ella, le dijo palabras que, según confesaría Patricia años después, se grabaron a fuego en su alma y se convirtieron en su mantra personal: Patricia, escúcheme bien, porque esto es verdad. Roberto no se fue. No. Él sigue aquí. Está en cada recuerdo que de repente te hace sonreír a través de las lágrimas. Está en la forma en que tu hijo levanta la ceja, o en cómo tu hija dice cierta palabra. Está en esta música, que ahora es de los dos.
Y cada vez que yo cante estas canciones, y cada vez que tú las escuches en tu casa, quiero que sepas una cosa, y que la sientas aquí, en el corazón, Él te está mandando un mensaje. El amor que vivieron, ese amor, es indestructible. ¿Me oye? Indestructible. La muerte puede llevarse muchas cosas, Patricia, pero lo único que realmente puede tocar es el cuerpo. El amor, ese amor verdadero, la muerte no puede tocarlo. Ese se queda. Siempre. Fue una declaración de principio sobre la vida después de la pérdida, nacida no de la teoría sino de la experiencia vivida de un hombre que también había amado y perdido profundamente. Ordenó entonces que trajeran una silla sencilla, y la colocó a un lado del escenario, en un lugar de honor. Siéntese aquí, Patricia, le pidió. Quédese aquí con nosotros, como nuestro recordatorio vivo. Para que todos, al mirarla, recordemos que el amor, incluso cuando duele hasta los huesos, es lo único que en esta vida realmente vale la pena. Y así, Patricia Morales, la viuda anónima, se convirtió en una presencia simbólica para el resto del concierto. Ya no lloraba con desesperación. Sentada en esa silla, observando a Juan Gabriel cantar para ella y para todos, sus lágrimas eran de un agradecimiento abrumador, de una conexión restablecida, de un dolor que, por primera vez en 3 semanas, no se sentía como una prisión solitaria, sino como una experiencia compartida y sostenida por una comunidad entera de 15.000 almas. Cuando el último acorde del bis final se desvaneció y los aplausos estruendosos comenzaron a llenar el auditorio, algo extraordinario sucedió en la base del escenario. Decenas de personas, en lugar de apresurarse hacia las salidas, se congregaron frente a la primera fila. No eran fans que buscaban un autógrafo de Juan Gabriel, eran personas comunes que querían llegar a Patricia. Le tocaban el brazo suavemente, le decían al oído breves mensajes cargados de emoción. Mi padre falleció el mes pasado, yo también lo entiendo, gracias, su dolor me hizo sentir menos solo con el mío, mi esposo está con cáncer, su fuerza me da fuerza. Era como si el gesto público de Juan Gabriel hubiera roto un tabú, hubiera dado permiso colectivo para hablar del dolor abiertamente, para reconocerlo sin vergüenza. Patricia, que había vivido en una burbuja de silencio absoluto, se encontró sumergida en un océano de voces comprensivas, de historias paralelas, de lágrimas compartidas. No recibía clichés, recibía el regalo más valioso para alguien en duelo, la compañía genuina de quienes comprenden el territorio. Mientras esta escena de comunión humana ocurría en la platea, Juan Gabriel, ya en la privacidad de su camerino, tomó una decisión que pocas megaestrellas toman. Pidió a sus asistentes que, una vez que el público se dispersara, llevaran a Patricia a verlo. No se trataba de un saludo rápido en medio del bullicio post-concierto. Fue un encuentro íntimo que duró casi 1 hora. En la tranquilidad de esa habitación, lejos de los reflectores, Juan Gabriel se sentó con ella. Sacó la carta, ya un poco arrugada, de su bolsillo. La leyó completa, en silencio, pasando cada línea con lentitud, asintiendo a veces, con los ojos vidriosos en otros momentos. Cuando terminó, la dejó a un lado y la miró. Y entonces, no habló de sí mismo, no habló de su fama. Hizo preguntas. Preguntas específicas, detalladas, sobre Roberto, ¿a qué se dedicaba? ¿Dónde se conocieron? ¿Cuál era su plato favorito que ella le cocinaba? ¿Qué era lo que más la hacía reír de él? Escuchó. Escuchó con una atención plena, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones. Fue el verbo, escuchar, en su forma más poderosa y terapéutica. Al final, tomó un trozo de papel y un bolígrafo. Anotó un número de teléfono. Patricia, le dijo, entregándoselo, este no es el número de mi oficina, ni el de mi representante. Es mi número personal. El teléfono que tengo junto a mi cama. La vida después de una pérdida así, es un camino con muchas piedras. Si alguna vez, en medio de la noche, o en un día especialmente difícil, sientes que la oscuridad es demasiado y necesitas hablar con alguien que de verdad entiende lo que es perder un pedazo del alma, llámame. No va a molestarme.
Era un puente tendido desde la cima más solitaria de la fama hasta el valle más profundo del dolor humano, un acto de genuina fraternidad sin condiciones, sin expectativas de reciprocidad. La historia, como era de esperar, traspasó las paredes del Auditorio Nacional y se regó como pólvora. Al día siguiente, los principales diarios de México, como Excelsior y El Universal, titulaban con la nobleza o el gran corazón de Juan Gabriel. Pero los titulares de prensa, por su naturaleza, se quedaban en la superficie. Ellos reportaban el artista que detuvo el concierto para consolar a una fan, pero eran incapaces de capturar el porqué más profundo, la psicología del gesto, ni el efecto transformador y duradero que tuvo en la vida de una mujer. Porque lo que los medios no supieron, y lo que Patricia revelaría solo años después en confianza a amigos cercanos, es que esa noche fue literalmente un punto de inflexión existencial. En su desesperación silenciosa, en el encierro de esas 3 semanas, había contemplado la idea de que no podría cargar con ese peso para siempre, había mirado al abismo de opciones irreversibles. La intervención de Juan Gabriel no le dio solo fama efímera. Le proporcionó un nuevo marco de referencia para su dolor. Le enseñó que podía honrar a Roberto no solo a través del sufrimiento paralizante, sino a través de la conexión con su memoria de una forma más amable, más integrada, incluso a través de la música que antes le resultaba insoportable. Le mostró que su dolor, lejos de ser algo que debía esconder, podía ser un punto de conexión con los demás. Patricia regresó a su casa vacía, sí, pero con una semilla de propósito plantada en lo más hondo. El proceso fue lento, no hubo una cura milagrosa. Pero comenzó a reconstruir. No superó a Roberto, nadie supera un amor así, lo integró. Comenzó a escuchar sus canciones no como recordatorios de una ausencia, sino como presencias alternativas de Roberto, como mensajes de amor que trascendían lo físico. Se unió a un grupo de apoyo para viudos jóvenes y eventualmente, usando su propia experiencia transformadora, comenzó a facilitar sesiones para otros, convirtiéndose en una guía para quienes iniciaban el mismo camino oscuro. 6 meses después, le escribió una segunda carta a Juan Gabriel. No para pedirle nada, sino para rendirle cuentas de su propio progreso. Le contó que había vuelto a trabajar, que ayudaba a otras personas en duelo, que estaba aprendiendo a vivir, no como la sombra de quien fue, sino como la persona que ese amor único había ayudado a forjar, con una cicatriz, sí, pero también con una fortaleza nueva. Juan Gabriel guardó esa segunda carta junto a la primera, en un lugar especial. Y en entrevistas privadas y con amigos cercanos, confesaría que cada vez que cantaba Amor Eterno, en los años siguientes, inevitablemente veía en su mente el rostro de Patricia en primera fila, y cantaba con una intención renovada, recordándose a sí mismo el poder sagrado y terapéutico que una simple canción podía tener cuando se entregaba con el corazón abierto. La enseñanza fundamental de esta historia no reside en idealizar a Juan Gabriel como un ser perfecto, sino en reconocerlo como un artista que comprendía, a un nivel profundo, el pacto esencial con su público. Él no les vendía solo entradas y melodías, les proveía de un lenguaje común para sus emociones más complejas. Y esa noche, enfrentado con el dolor en su estado más crudo y desolador, tuvo la sensibilidad exquisita para reconocerlo y el coraje inmenso para alterar por completo el guión de su espectáculo, para bajar de su pedestal y atenderlo. Nos enseña que la conexión humana auténtica a menudo requiere el valor de desviarse del plan preconcebido, de escuchar el latido del momento presente por encima del programa establecido, y de tocar la herida del otro con las manos desnudas de la empatía, utilizando como único instrumento el arte que uno domina. Para Patricia Morales, Juan Gabriel fue el catalizador que le permitió transformar un duelo paralizante en una fuerza de conexión, servicio y vida renovada. Para los 15.000 testigos presenciales, fue una lección viva e inolvidable sobre compasión a escala monumental, sobre cómo un estadio puede convertirse en un templo. Y para nosotros, que décadas después revivimos esta historia a través de la palabra, es un recordatorio poderoso y necesario. En un mundo saturado de ruido, espectáculo hueco y conexiones superficiales, los momentos que realmente perduran, los que se transmutan en leyenda y se tejen en el tejido cultural de un pueblo,
Son precisamente aquellos en los que alguien, desde su lugar de privilegio o de dolor, usa su luz no para deslumbrar y cegar, sino para iluminar con precisión quirúrgica el rincón más oscuro en el que se encuentra otra alma, ofreciéndole, no una solución, sino simplemente compañía y reconocimiento. La música de Juan Gabriel sigue viva, resonando con una fuerza que trasciende generaciones, no solo por su calidad melódica o su arraigo popular, sino porque para personas como Patricia, como Roberto, y como millones más, fue y sigue siendo algo mucho más profundo, un territorio sagrado donde el amor se prueba a sí mismo que es, contra toda evidencia física y contra toda lógica del dolor, verdaderamente eterno. Si esta historia te conmovió, si resonó con alguna fibra de tu propia experiencia o simplemente te hizo creer, aunque sea por un instante, en el poder redentor de un acto de bondad pura, entonces ha cumplido su propósito más elevado. Llévatela contigo. Compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que el dolor no es un callejón sin salida, sino a veces el prólogo de una nueva forma de amar. Porque al final, la mejor manera de honrar lecciones como la de aquella noche de febrero de 1989 es pasándolas adelante, manteniendo viva esa cadena de empatía que alguien, con un gesto espontáneo y una pregunta simple, señora, ¿está usted bien?, decidió comenzar, sin saber que estaba creando un eco que llegaría, intacto, hasta nuestros días.